A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Bueno, mi trayectoria es un poco inusual para la UAM. Yo estudié en Alemania, hice una maestría en Bélgica, después hice el doctorado en Alemania también, pero esa fue una época en que yo ya me iba a vivir a Colombia, porque conocí a mi esposa en Bélgica y nos fuimos a vivir allá. Y allá empecé a trabajar como profesor de cursos en la Universidad Javeriana primero, hasta que me contrataron, y después ya me pasé a la Universidad Nacional de Colombia. Y por razones pues de la vida, al cabo de unos años decidimos trasladarnos a México, pero yo no tenía realmente ninguna alternativa profesional aún, que fui paulatinamente trabajando. Empecé a dar clases en la Universidad Panamericana, para no perder la continuidad sobre todo. Y después, al cabo de los años, 2 o 3 años, fue por medio de Luis Felipe Segura, quien en aquel entonces era jefe de departamento, que se empezó a como entablar un diálogo y les interesó mi perfil porque no había nadie propiamente dedicado pues, a mi especialidad, que es la filosofía medieval. Se abrió un concurso de oposición que yo afortunadamente gané, y eso fue en el 2007. Entonces, no hubo, digamos, alternativas para conseguir una plaza como tal. No hubo muchas, es decir, para dar clases y cursos, sí, en la UNAM, en la UP, incluso aquí mismo empecé con una evaluación curricular, pero como tal eso fue mi opción, y realmente no me arrepiento para nada de que me saliera, porque siempre me he sentido muy a gusto. No, yo creo que lo mío siempre han sido como más esos temas. Yo empecé a interesarme por la filosofía prácticamente desde la preparatoria, y cuando empecé a estudiar, pues uno empieza a tantear un poco los temas y los intereses y demás. Y me llamó mucho la atención cuando por primera vez, porque obviamente yo también tenía esos prejuicios respecto del medioevo y el pensamiento medieval como algo muy retrógrado y demás. Y la primera vez que tomé un curso que fue sobre Tomás de Aquino, y dije, pues esta gente tiene un perfil de racionalidad tan impresionantemente marcado, que se siente tildarlos pues yo no sé, de fideístas o algo por el estilo, no tenía mucho sentido para mí. Entonces yo vi que en un entorno que no era propiamente muy familiar para mí, que realmente había, en un contexto también formado por la teología y demás, había propiamente filosofía. Y eso es lo que me llamó la atención, y por esa vía seguí. Bueno, cuando hice mi doctorado, lo hice sobre Tomás de Aquino, la teoría de la percepción de Tomás de Aquino, que es un libro que fue publicado hace 25 años en Holanda. Y no obstante, y eso una confusión que se genera, yo no soy tomista, ¿no? A mí me interesa Tomás de Aquino por ser un gran pensador. eh, pero digamos, no es un autor que yo recomendaría a alguien leerlo sin tener una preparación previa, porque pues el método escolástico es un poco arduo, denso, tiene muchos presupuestos que uno tiene que empezar como a enseñarles a los alumnos. Eso es lo que yo hago, ¿no? Si yo quisiera recomendarle a alguien un autor del que yo no soy experto, pero que me encanta, es San Agustín, Agustín de Hipona. De ahí, bueno, yo he tratado de no quedarme en un plano monotemático.
Es decir, pese a que yo empecé con Tomás de Aquino y quedé, y el siglo III es algo así como mi época preferida, pues obviamente también uno tiene que ir hacia los lados y ver los antecedentes árabes, por ejemplo, y judíos para el pensamiento occidental, que es algo que también he hecho. Y después ya posteriormente me he dedicado más en los últimos años a pensamiento más bien de orden práctico, político en el siglo XVI, en eso que se conoce a veces como la Escuela de Salamanca, la escolástica hispana tardía, y también en ese contexto el incipiente pensamiento novohispano. Bueno, no tanto como pensaba, es decir, porque primero yo ya había pasado 8 o 9 años en Colombia y allá pues ya vi cómo se trabaja en un ámbito académico y yo creo que me gané un poco de respeto entre mis colegas allá, con los cuales con muchos todavía tengo contacto. Cuando llegué acá, yo tuve también la fortuna de que yo creo que empezó a cambiar un poco la perspectiva de lo medieval en México y, por ejemplo, en aquel entonces, apenas llegado, fui frecuentemente a esos seminarios de filosofía moderna que organizaba la doctora Benítez en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y hay diálogos con varios colegas digamos, de otras disciplinas y de otras épocas, con la filosofía antigua, también en filosóficas con Ricardo Salles, pero también en la UP con José Luis López Fargeat, que hace filosofía árabe. Entonces hay como una pequeña comunidad que en cierta manera me cobijó y me ayudó como a posicionarme en México, en ese ámbito que es pues realmente muy pequeño. Sí, pero me sentí muy bienvenido. Realmente nunca tuve la impresión que me miraran feo por dedicarme a las cosas, porque yo creo que mi trabajo a lo largo de los años también ha mostrado que lo que yo pretendo es no acercarme a temas desde una óptica sesgada, sino tratar como de desenterrar aspectos, principalmente desde una óptica filosófica. Yo creo que desde el nivel micro en el que yo estoy, pues en el salón de clase, yo creo que lo importante es seguir atrayendo estudiantes y mostrar que la carrera de filosofía en la UAM en particular sigue siendo atractiva, porque yo creo que nosotros nos hemos ganado un perfil muy interesante en México, y sobre todo en los posgrados se está notando que hay mucho interés por los posgrados. Entonces el reto, digamos, a mediano plazo es hacer que los alumnos sigan viniendo y que nosotros tengamos al mismo tiempo esa posibilidad de darles una formación sólida en filosofía, la cual no es fácil, ¿no? Porque tiene muchos aspectos que hay que cumplir en términos de comprensión de lectura, de redacción y demás, pero yo creo que eso nosotros le estamos proveyendo a los estudiantes justamente eso. Entonces ese es el reto como a mediano plazo, creo yo. Los retos a largo plazo para la universidad, pues yo creo que eso se nos sale de las manos. Eso tiene que ver mucho con las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, de cómo seguir apoyando a la universidad. Bueno, en los últimos años yo he tenido varios proyectos. Un asunto que me ha gustado tradicionalmente, pues, y que me llegó en cierta manera también accidentalmente, es el de la traducción de textos al español, al alemán, incluso ahora que hice uno con un colega al inglés. Y luego
En los últimos años he tenido mayor interés por justamente por el tema de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, y empecé a trabajar algunos temas relacionados con su, digamos, pensamiento político práctico, ¿no? El tema de la guerra justa, que es un tema aparentemente muy trillado, pero que todavía da para mucho. Y otro tema que he trabajado mucho y que el producto de ello está ahí atrás, es pues de la traducción al inglés del tratado sobre la esclavitud del jesuita Luis de Molina. A mí el tema de la esclavitud en el siglo XVI, en el mundo hispano, siempre me ha parecido muy, muy sugerente, muy interesante, porque en cierta manera se escapa un tanto de las categorizaciones a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En términos de identificar la esclavitud solamente como un mecanismo de explotación económica. Y la perspectiva que tienen esos pensadores, que solían ser curas, sacerdotes, es muy distinta. Entonces, a ese texto en particular le tengo mucho cariño, porque nos muestra como una vía conceptual hacia una superación. Todavía no, obviamente la esclavitud como tal desaparece jurídicamente, desaparece en el siglo XIX, pero nos da una vía conceptual hacia una superación de la esclavitud, y por eso me gusta tanto. Sí, pues, y el pensamiento novohispano, esa es otra vertiente de la cual también hay un producto que está exhibido atrás, que es una colección que creamos un amigo que tengo en Alemania, que es catedrático de filosofía allá, y que se interesó por esos temas de crear una colección de pensamiento novohispano en Alemania. Entonces esos son como mis proyectos que tengo. Yo espero que en algún momento sí se viera eso como parte de mi legado, y yo creo que todo lo que, y en lo que estoy trabajando ahora en relación digamos, a esa escolástica tardía española, que eso forme parte de aquello por lo que la gente me vaya a recordar más adelante. Mira, hay un momento así como en particular, no sé, a mí me dio mucho gusto cuando por primera vez, bueno, me dieron el reloj por celebrar los 10 años, eso me dio mucho gusto. Más que un momento, es como la organización institucional de la UAM, lo que me agrada, por ejemplo, la posibilidad de solicitar un sabático cada 7 años. Es una cosa formidable que yo le agradezco muchísimo a la universidad, porque realmente me ha permitido sacar cosas, ir a estancias en el extranjero. Y no, es decir, el mayor agradecimiento, digamos, o la mayor satisfacción que yo tengo es cuando alumnos me dicen que han disfrutado del curso, que aprendieron mucho, que les pareció formidable lo que han estudiado en el curso. Esa es la mayor satisfacción que yo puedo tener. Aparte digamos, del tecnicismo de que es parte del programa de estudios, es porque es una época medular en la que se forja, digamos, una transición de conceptos y nociones que vienen de la antigüedad hacia la filosofía moderna. Frecuentemente existe la concepción un poco errónea de que un Aristóteles o un Platón, la gente en el siglo XIX lo leyó como si no hubiera una tradición previa. Entonces, poder enseñarles, por lo menos mostrarles, que hay una riqueza en la transmisión justamente de esos conceptos, yo creo que eso es lo más importante que uno puede hacer para darse cuenta de que digamos, un Aristóteles en el siglo XIII, por ejemplo, en cierta manera constituye una fase previa
para lo que ocurriría posteriormente en el Renacimiento y posterior. Entonces, entre otras cosas, y después obviamente es porque hay cosas que son sencillamente fenomenales, ¿no? Es decir, en el pensamiento medieval, ¿no? Lo que llaman el cogito agustiniano, no sé, uno dice, piensa en el argumento cartesiano, y uno lee a Agustín y dice, ¿de dónde habrán sacado esas cosas, no? O por ejemplo el famosísimo argumento ontológico de Anselmo para demostrar la existencia de Dios, que puede que sea un argumento falaz, pero sigue siendo un argumento impresionantemente creativo, ¿no? Y que yo creo que realmente da un ejemplo de cómo poner en práctica el razonamiento. Si lo pudieron hacer en el siglo XI, bueno, todavía era, sí, 11, pues nosotros también. Entonces, vamos, que vean eso. Esa es la relevancia, creo yo. Cuando uno estudia filosofía, uno tiene que pensar en cómo dejarse guiar, y por el otro lado, que es nuestra función como profesores, y cómo empezar a trabajar y a leer un texto independientemente y empezar como a incorporar nociones, conceptos, argumentos. Yo como profesor, yo creo que soy solamente una herramienta. Lo importante es que los alumnos y las alumnas empiecen como a realmente a independizarse de los esquemas que nosotros les transmitimos para realmente ver lo que pueden hacer ellos pensando. Pues felicidades, porque yo sé y lo he vivido, la universidad en los últimos años ha pasado por fases complicadas, y pues yo nada más deseo que podamos seguir trabajando en paz y en calma en la universidad para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, y eso es formar a los alumnos y a las alumnas. Es esa retroalimentación permanente de docencia e investigación, ¿no? Eso pienso, lo que pienso es tan importante para mí como profesor. La investigación nutre la docencia nutre la investigación. Eso es un gana-gana para todos, ¿no es cierto? Es decir, yo gano dando clases, justamente porque cuando uno articula ideas, uno escucha lo que uno piensa, ¿no? Y eso es muy distinto a no escucharse pensar. Y eso a su vez enriquece la investigación, y así sucesivamente. Yo creo que muchos de mis publicaciones que he sacado en los últimos años deben su existencia justamente a esa dinámica. Yo no me veo nunca como investigador puro, sino siempre principalmente como docente que además hace investigación.